6 de la mañana, 33 minutos, y pasamos ahora a hablar de noticias que tienen que ver con Bogotá, porque hoy regresó el pico y placa a la capital después de muchos meses de que esta medida estuviese suspendida por cuenta del coronavirus. Nicolás Estupiñán es el secretario de Movilidad y nos atiende a esta hora para entrar en el detalle de esos cambios en materia de movilidad que empiezan, o mejor, que empezaron a regir ya a partir de hoy. Secretario, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Sí, efectivamente a partir de hoy entonces empezamos con nuestra nueva restricción vehicular. Bueno, secretario, mire, habían dicho desde la administración distrital hace una semana, quizá un poquito más, que preferían aguantarse el trancón en las calles de Bogotá, pero seguir dándole la posibilidad a la gente de que se moviera en su carro particular, pues por cuenta de la pandemia. ¿Por qué cambiaron de opinión? No cambiamos de opinión, simplemente lo que hemos venido haciendo es seguir monitoreando las velocidades y los volúmenes a lo largo de las últimas semanas. En realidad lo venimos haciendo desde que empezó la pandemia para entender cómo se mueve Bogotá en pandemia. Lo que vimos durante la última semana es que 10 de los 14 corredores principales, donde se mueve más o menos el 82% de las rutas de transporte público, en el pico de la mañana se estaban viendo muy afectadas por la congestión vehicular. Entonces, la decisión que tomamos fue de reactivar esta nueva restricción vehicular. Esta restricción vehicular entonces nos va a permitir mejorar las velocidades, principalmente del transporte público, que como le digo se ven afectadas en el pico de la mañana, y nos permite entonces, por supuesto, también contribuir con la reducción de gases de efectos contaminantes. Secretario, ¿de qué va a depender a futuro de que tengamos pico y placa el día sábado en la capital? Pues de lo mismo que veníamos hablando nosotros anteriormente, va a depender de las velocidades, la congestión que se presente en el pico de la mañana, principalmente para transporte público, de la reducción de emisiones que podamos tener de material particulado, que es lo que afecta a la contaminación local, de los gases de efecto invernadero, y también del factor más importante que nosotros tuvimos en cuenta para este sábado, para la restricción los sábados, que es también el proceso de reactivación económica. En los análisis que hacíamos, el pico de la mañana en transporte público, los sábados está desfasado del pico de transporte privado. Y lo que veíamos es que, como ustedes bien lo vieron ayer, la alcaldesa hizo unos anuncios que permiten entonces promover la continuación de la reactivación económica. Entonces el pico y placa los sábados en este momento nos parecía que iba a vivir un poco en contravía de esas medidas que buscaban entonces reactivar económicamente la capital. Secretario, me gustaría aprovechar que lo tenemos en la línea con nosotros para hacer claridad sobre esas nuevas exenciones que entran a regir para el pico y placa. ¿Cuáles son y qué tiene que hacer la gente para poder aplicar a ellas y a partir de cuándo se puede aplicar? Sí, tenemos cuatro excepciones. Estas excepciones hacen que el pico y placa esté totalmente rediseñado. La primera es la de favorecer la movilidad compartida. Como ustedes lo vieron ayer, entonces, las personas que utilicen con su carro con 3 o más ocupantes van entonces a tener la posibilidad de usarlo durante pico y placa. Esta es la primera vez que Bogotá promueve la movilidad compartida de esta manera tan fuerte y tan agresiva. La segunda es pico y placa solidario. Como ya habíamos visto en el pasado, entonces las personas que deseen utilizar su vehículo particular en el horario pico van a poder ingresar a la página de la Secretaría y hacer una contribución económica y una contribución social. Agregamos también dentro de las excepciones los vehículos híbridos, porque así nos lo indica nuestro plan de desarrollo, y por emergencia sanitaria y por pandemia decidimos esta vez también incluir acá a todos los profesionales de la salud. Nos parece muy conveniente que en estos momentos de emergencia sanitaria los profesionales de la salud puedan tener más alternativas para desplazarse. Secretario, ¿qué va a pasar con esas personas que en enero, cuando se anunció la posibilidad de que se pagara para quedar exento del pico y placa, lo hicieron y en marzo entramos en todas estas cuarentenas y duramos prácticamente 6 meses? ¿Esas personas qué pueden hacer? Afortunadamente ninguna persona llegó a pagar. Como ustedes saben, el decreto que permite la exoneración por el pago se dejó firmado por la administración anterior más o menos como el 15 de diciembre, pero no estaba reglamentada toda la plataforma para que esto se hiciera. Y además de eso nosotros le agregamos este componente de solidaridad. No es simplemente que una persona pueda pagar y utilizar su carro durante el pico y placa. La persona que quiera hacerlo va a poder hacerlo, pero primero va a tener que realizar un pequeño curso en el cual se le cuenta cuáles son esas externalidades negativas, cuál es ese peso que yo le estoy imponiendo al resto de la sociedad por utilizar mi carro en materia de contaminación, en materia de probabilidades para tener siniestros viales. Entonces, una vez hago este curso, voy a tener que hacer o elegir entre 2 posibilidades de compensación social. La primera es inscribirme en un programa de reciclaje con la Unidad de Servicios Especiales, la UAESC,
Y la segunda es hacer una contribución adicional a Bogotá Solidaria, que en estos momentos de pandemia la ciudad lo necesita. Una vez entonces yo elija cuál va a ser mi mecanismo de compensación social, hago el pago y ahí sí entonces me dan el certificado con el cual yo puedo circular durante pico y placa. Pero esta plataforma no se habilitó sino hasta anoche. Nosotros, como le decía, en enero hicimos el anuncio, estábamos haciendo todos los ajustes de la plataforma para permitir que esto se diera y llegó la emergencia sanitaria, llegó el aislamiento preventivo obligatorio, así que nadie realmente alcanzó a pagar. Esto empieza hoy. Secretario, finalmente, ¿cómo queda la capacidad de ocupación de Transmilenio a partir de hoy? Se había dicho que se iba a aumentar ya al 100%, ¿eso es así? Como ustedes saben, entonces durante los primeros momentos de la emergencia sanitaria teníamos una capacidad de 35%. Esto fue aumentado luego al 50% en coordinación con el gobierno nacional y en esta nueva normalidad lo que estamos diciendo es que ese límite se puede ver superado en algunos momentos, siempre y cuando entonces todos usemos nuestro tapabocas, mantengamos en silencio adentro de los vehículos, tengamos la circulación del aire, precisamente para poder entonces incentivar las distintas medidas que estamos generando. Secretario, ¿durante cuánto tiempo vamos a tener en esta nueva implementación del nuevo pico y placa comparendos pedagógicos? Vamos a tener 2 semanas, son varios cambios, es un rediseño importante del pico y placa. Vamos a tener entonces 2 semanas de comparendos pedagógicos, pero estamos seguros que la ciudadanía nos va a acompañar en estos 2 cambios fundamentales que estamos haciendo y particularmente en el de la movilidad compartida. Yo soy un fiel creyente que Bogotá puede hacer un uso mucho más eficiente de sus carros, de su infraestructura y de sus datos. Secretario, finalmente me gustaría preguntarle cómo se va a controlar en la práctica que las personas sí estén cumpliendo con esas exenciones, porque bueno, uno decide pagar, uno se inscribe, pero entonces ¿qué van a poner retenes para verificar que van 3 personas en el carro? ¿Cómo van a verificar que esas 3 personas sí cumplen todo el trayecto juntas? ¿Cómo saber que una persona pagó por tener el permiso? Los controles se van a realizar de 2 maneras. Por un lado, el control en vía, como siempre se ha venido haciendo, eso lo vamos a tener con más de 300 agentes que están destinados en puntos rotativos para que las personas no se acostumbren, entonces dónde está siempre el control. Y de estos agentes, por supuesto, que van a tener acceso a las distintas bases de datos. En el pasado ustedes seguramente recordarán que había personas que podían estar inscritas en una base de datos, por ejemplo, para acceder a un permiso por algún tipo de discapacidad. Entonces los agentes en esa misma base de datos se van a registrar las personas que tienen un vehículo híbrido, las personas que van a acceder durante el pico y placa entonces al vehículo con alta ocupación o las personas que han hecho el pago. Con estas distintas excepciones se registran en la base de datos y los agentes en vía pueden hacer este chequeo para fácilmente entonces cruzar las bases de datos y ver si las personas están exentas o no. Pues muy bien, es el secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán. Secretario, gracias por acompañarnos y hablaremos por ahí en 15 días a ver cuál es ese balance de esta nueva implementación del nuevo pico y placa. Un feliz día. Muchísimas gracias a todos, un abrazo.